hermanos, buenos días, el Señor les bendiga. Y en este tiempo hemos estado hablando en distintas oportunidades acerca de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vivir la vida cristiana. El primer acto de fe fue justamente creer aquello que no hemos visto, que ese Jesucristo se encarna, que el Hijo de Dios toma forma humana para venir a esta tierra, ocupar nuestro lugar, morir en la cruz y a través de su sacrificio perdonar nuestros pecados, resucitar y hoy estar intercediendo por nosotros. Para todo eso necesitamos la fe. Y lo que les había presentado la última vez es que nuestra fe, como depende de nosotros, si bien la recibimos por gracia cuando creímos por primera vez, luego tiene que ver con nosotros, y al tener que ver con nosotros, ahí está la parte débil. Pero quiero decirles que nuestra fe puede crecer, nuestra fe puede aumentar, nuestra fe puede llegar a ser poderosa, creyendo en un Dios todopoderoso. Desde ya, no depende de nuestras fuerzas, pero sí la fe que recibimos de parte del Señor se acrecienta a tal punto que cuando el Señor le preguntaron, ¿por qué no hiciste milagros en Nazaret, en tu tierra? Por la incredulidad que había en medio de ese pueblo. Así que la fe a veces impide que Dios se manifieste de una manera poderosa. Y la fe es la clave para que pueda el Señor mostrar su poder en medio de su pueblo y en nuestras propias vidas. Hay algunas cosas que ya les comenté, que las menciono nomás para recordarles. Para aumentar nuestra fe es clave una relación íntima con el Señor. Y les hablé de que Hebreos dice, fijemos la mirada en Jesús, iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otra versión dirá, es el autor y es el consumador de nuestra fe. Así que buscando una relación creciente con el Señor de muy diferentes maneras, orando, leyendo, meditando, contemplando, escuchando, sirviendo y haciendo todas las cosas que hacen al acercamiento al Señor. No solamente a través de la comunidad de fe y los domingos, sino todos los días nos encontramos con el Señor. En segundo lugar, una actitud de humildad. Hace falta humildad para reconocer que sin fe no podemos hacer nada para el Señor. Que necesitamos la herramienta de la fe para creer que lo que estamos haciendo tiene que ver con una propuesta de parte de Dios, tiene que ver con el ejercicio de los dones espirituales que Él nos dio y no es obra y gracia nuestra, sino es todo fruto de su poder y de su gracia. En tercer lugar, le hablé de una actitud de obediencia. O sea que la fe se manifiesta en que creemos que el Señor ha marcado claramente cómo debe ser nuestra vida, cómo debe ser nuestra vida relacional, cómo debe ser nuestra vida en todos los órdenes, y eso estamos dispuestos a obedecerlo. Esa es forma de aumentar la fe. Y en cuarto lugar, aumentamos la fe sencillamente creyendo la palabra de Dios. Romanos dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír de qué? De la palabra de Dios. O sea que hoy tu fe va a crecer porque estás escuchando la palabra de Dios. Y vas a ser bendecido por recibir palabra de Dios. La palabra de Dios es sobrenatural. Produce en nosotros una consecuencia sobrenatural y que finalmente nos genera más fe.
nuestra fe aumenta, nuestra fe crece. Así que si estás aquí, tenés el privilegio de escuchar la palabra que te permitirá ir alimentando tu fe. A veces es poca, sí, porque depende de nosotros. Sin embargo, el Señor quiere aumentarla. En quinto lugar, y aquí voy a entrar en más detalle, y es, aumentamos nuestra fe ejercitándola. Cuando uno recorre la Escritura y ve los grandes hombres de Dios, ninguno aparece de pronto como un hombre de fe. Ustedes recuerdan, a Abraham habla del padre de la fe, pero no empezó su historia como un padre de la fe. Todo lo contrario. Abraham es aquel que, habiendo salido de Ur de los Caldeos, que fue un acto de fe, porque dice que salió a donde no sabía dónde iba a terminar. Pero Dios le dijo, sal de tu tierra a la tierra que yo te mostraré. Y sin haberla visto antes, el Señor lo guió a esa tierra. Es un acto de fe. Pero en el camino sucedió que llegó a un lugar, teniendo una esposa muy bonita, que era Sara, dice, mira, mejor para no tener problemas, vamos a decir que vos sos mi hermana. Y salió, digamos, de ese apretón que él creyó que lo solucionaba. No habla de un hombre de mucha fe, habla de un hombre y mujer como nosotros. Así que Abraham, para proteger a su mujer y protegerse él, dijo que Sara era su hermana. Este es el hombre que salió de Ur de los Caldeos. Una fe maravillosa. Sale a donde, a donde todavía no sabe cuál es el destino. Pero en el camino su fe baja al plano de decir, la cosa depende de mí, no depende de Dios. Y resuelve hacer esta mentira como para defenderse y evitar que algún rey o alguien le guste Sara y se la tome. Es mi hermana. Bueno, pero este Abraham va creciendo. Y si uno lee Hebreos 11, hay 3 versículos que marcan este Abraham. El primer versículo 8 habla de cuando sale de Ur de los Caldeos, que muestra su fe en un Dios que no le dice hacia dónde, se le dice sal de tu tierra. La segunda cosa es cuando Dios se presenta como el Dios de lo imposible. Cuando le promete a Abraham que iba a tener un hijo. Claro, tener un hijo con Sara hubiera sido totalmente normal, salvo que Sara tenía 90, salvo que Sara era estéril. Pequeños detalles que hacen imposible. Y Abraham le creyó a Dios. Ahí empieza a agigantarse la fe de Abraham, porque cree en lo imposible. Cuando ninguno de los dos estaba en condiciones de poder gestar un hijo, Dios le promete en las peores circunstancias que va a tener un hijo. La fe de Abraham empieza a crecer y la fe de Abraham crece enormemente finalmente cuando llega el hijo y Dios le pide que lo entregue en sacrificio. Algo impensado para Abraham, pero obedeció, le creyó a Dios y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, el Señor le dice, detente, Abraham, hasta aquí no más. Ya has demostrado el grado de fe, el grado de confianza, lo que has creído hasta aquí. Así que, así entonces entendemos cómo la fe de Abraham, como la tuya y la mía, comienza muy, muy bajito. Comienza elementalmente, pero de pronto
a través de las circunstancias de la vida y de los hechos que vamos atravesando, puede ir creciendo. Digo puede porque depende de nosotros ese crecimiento de fe. Moisés no es el mismo que nos habla la Biblia en Éxodo 4, cuando Dios lo llama a sus 80 años, ya pensando que su vida terminaba como pastor de ovejas y nada más, cuidando las ovejas de su suegro. Y entonces el Señor le dice: te necesito para que saques de mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés empieza a decir: no por esto, no por aquello, no puedo, no sé hablar, no sé. Y todas las excusas posibles para decir: no estoy en el mejor momento. El mejor momento era hace unos años atrás, cuando tenía todas las fuerzas y maté al egipcio y tomé decisiones. No ahora, a los 80, Señor. Pero bueno, Moisés venció y no es el mismo Moisés de las excusas, el que con su vara abre el mar rojo. No es el mismo. Había crecido en la fe. ¿Se dan cuenta? Estos ejemplos nada más les muestra que los grandes hombres de Dios son hombres y mujeres como vos y yo, limitados, débiles, con muy poquita fe, pero que en el transcurrir de la vida podemos crecer en la fe. Y podemos ser ejemplo de fe para otros. Y la fe nuestra puede llegar a creer en lo imposible. Esto es fe. Cuando permitimos que Dios vaya generando en nosotros esa confianza de un niño, cuando no piensan otra cosa que vamos a responder a su necesidad. Así que buscamos a Dios para recibir más de su fe en los actos pequeños de cada día y en las cosas que vamos atravesando, para prepararnos para los grandes actos de fe. En sexto lugar, para que nuestra fe crezca, Dios la pone a prueba. Y este es un punto difícil, doloroso, que me cuesta a mí decirlo, porque no es que estoy muy feliz cuando paso por pruebas. Pero Dios se ha propuesto que para desarrollar una fe creciente es necesario que nos lleve al desierto muchas veces y a someternos a pruebas. Cuando uno piensa cómo comienza el ministerio del Señor Jesús, pues comienza en el desierto de la prueba, donde es puesto a tentaciones, donde vence las tentaciones con la palabra. Pasa por el desierto para salir a un ministerio, el ministerio poderoso. El camino hacia una fe poderosa pasa necesariamente por el desierto y por las pruebas. Es necesario pagar un precio que no es grato muchas veces cuando lo estamos atravesando. Y hay dos condiciones necesarias: es la mansedumbre y la paciencia. Condiciones esenciales para que nuestra fe siga creciendo. Mansedumbre y paciencia. Dos características que no somos proclives a tener. No somos hombres y mujeres que fácilmente tenemos un carácter manso y somos pacientes en esperar. Es tremendo, porque cada vez el mundo nos lleva a actuar y a creer que todo se consigue ya. Y el Señor nos dice: y ahora te voy a probar y vas a tener que tener paciencia. Y la paciencia es esperar. Y la espera no es parte de nuestras capacidades humanas que surgen así
de una manera natural y voluntaria. Pero requiere paciencia, esperar en Dios, esperar los tiempos de Dios. Y cuando empieza Dios a actuar y a mostrarnos su poder y los actos de fe comienzan a dar resultados, es necesario seguir creyendo que somos tan solo instrumentos en sus manos. Y no somos la fuente ni del poder ni del milagro, pero sí instrumentos que Dios usa para la gloria de su nombre, para hacer los actos de milagros y de manifestaciones de su poder. Sí, claro que nos usa y puede usarnos. Así que antes que el Señor bendiga y prospere tu ministerio, va a ser necesario pasar por el valle de la prueba. El problema es cómo reaccionamos frente a la prueba. Bien, hay dos posibles reacciones. Santiago plantea una que dice: considérense dichosos al enfrentarse a diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce constancia o paciencia. Y cuando lo leo me cuesta leer la palabra dichoso. Dichoso al enfrentarse a diversas pruebas. No precisamente la prueba trae ganas de festejar, ni de celebrar, ni de estar con una sonrisa de oreja a oreja. No necesariamente. Pero cuando uno piensa lo que Dios puede sacar de un tiempo de prueba al cual me somete, entonces sí, me doy cuenta que fue necesario, que me vino muy bien, que crecí en la fe y que hoy puedo mirar hacia atrás diciendo: gracias, Señor, porque en el valle, cuando estaba en el medio de la prueba, me tomaste de tu mano, me aferré a vos y lo transité fuertemente tomados de tu mano. Y aunque ande en valles de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, dice el Salmo 23, porque tú estarás conmigo. La promesa del Señor es esa. Entonces, la dicha es que en las pruebas lo conocemos más al Señor. Un pastor amigo, en un momento de prueba muy grande que tuvimos aquí en esta comunidad de fe, un día me dijo: mira, la prueba es muy bravo, pasarla, atravesarla. Sin embargo, a la salida vas a afirmar y vas a decirme: lo conocí más al Señor, que es el que te sostiene, te fortalece. Vas a conocer un grado de su gracia para con vos, un grado de su misericordia para con vos, que otros no lo van a vivir. Así que hay una oportunidad de decir: gracias, Señor, porque me estás probando para sacar un hijo mucho más poderoso en fe. El problema es que muchas veces nos causa otra reacción, que es la amargura y el endurecimiento del corazón. Eso pasó muchas veces con el pueblo de Israel. Eso nos pasa muchas veces a nosotros. La prueba puede producir amargura. Y no hay cosa peor que estar amargado, vivir amargado por una prueba que Dios ha permitido que estemos viviendo. Porque la amargura genera esto, el endurecimiento del corazón. Y en vez de salir de la prueba habiendo crecido en la fe, salimos de la prueba diciendo: bueno, en esto Dios no actúa. En esto Dios no puede. Nuestra fe se va a fortalecer en aquello en que somos probados. Y si pasaste por una enfermedad, sabes comprender muy bien a otros que pueden pasar por lo mismo.
y en cuántas cosas en la vida que nos van pasando, uno encuentra la capacidad de resiliencia, que es la capacidad de superar la prueba y luego transformarla en un instrumento para bendecir y entender a aquellos que la están atravesando también. Pero agrego otra cosa más. Santiago habla de que la fe sin obras está muerta. Y aquí hay otra cuestión que tiene que ver con la fe y las obras, que mientras otros las separaban, y hoy todavía hay quienes dicen una cosa es la fe y otra cosa son las obras, sin embargo, la fe y las obras caminan juntas. ¿Por qué? Sencillamente porque la fe hay que bajarla a la realidad y a la práctica. Y es imprescindible que cuando empezamos a vivir y a servir al Señor, vamos a necesitar fe en lo que hacemos. Crecemos en fe a ponerla en práctica. Cuando uno sirve al Señor, empieza a comprobar lo que significa creer que Él abrirá puertas que están cerradas. Él proveerá recursos donde no los hay. Él abrirá caminos donde no existen. Esto sucede cuando trabajamos y servimos al Señor con fe. Nuestra fe crece porque vemos la mano del Señor en forma maravillosa. Un ejemplo solamente. Se habla de Jorge Müller allá por el 1830, habiendo tenido un montón de hogares de chicos huérfanos. En una oportunidad se encuentra que ese día no había pan para nadie. Así que Jorge Müller agarró y dijo, vamos a orar y dar gracias por los alimentos. Alimentos que no estaban en ese hogar ni en esa casa. Y los chicos estaban esperando recibirlo. Jorge Müller ora al Señor dando gracias por los alimentos. Termina de orar y se oye el timbre. Alguien en la puerta. El panadero. Aquí vengo porque hemos vendido todo y sobró esto. Y pensé, qué bueno sería entregarle esto a los chicos del orfanato. Y esos chicos ni se enteraron de que no había pan porque comieron pan ese día. Esa es una historia del pasado. Pero no hay cosa que hemos empezado dentro del pueblo de Dios que no estén todos los recursos acumulados para hacerlo. Generalmente hay algo, hay una parte. ¿Saben una cosa? Cuando se compró este terreno en el año 1958, los hermanos, que eran una congregación de 100, no más de 100 personas, 80, 100, habían juntado por 10 años el 10% de lo que se necesitaba para la compra del terreno. Pero en fe dijeron, esta es una oportunidad, vayamos adelante. Y señaron este terreno. Quiero decirles que en el resto del año, lo que habían juntado en 10 años fue el 10%. El 90% lo juntaron en menos de un año. ¿Cómo? Por fe. Dios ha provisto y la existencia de esta iglesia desde el año, desde eso, mucho más atrás, porque empezamos en el año 32, nunca fueron con fondos que había previstos y estaban acumulados como para hacer las obras. Sin embargo, se comenzó. Y hoy tenemos lo que tenemos, que posiblemente no nos haya costado demasiado a ninguno, pero esta iglesia se sostiene con sus ofrendas y diezmos. Y podemos seguir adelante porque Dios toca tu corazón y traes tu ofrenda y tu diezmo. No recibimos de ninguna otra parte más que de los que nos congregamos aquí. Y podemos seguir adelante. Esto es fe. Porque para el mes que viene no tenemos
Claro, sí que tenemos. Están en el bolsillo de cada uno de ustedes, lo del mes que viene. ¿Y cómo será esto? Esto es fe. La iglesia del Señor se sostiene por fe, por lo que vos y yo vamos a dar el mes que viene y el otro y así seguiremos. Esto es fe. Así que las obras del Señor se sostienen por fe. Y ni hablar si uno habla del trabajo de misionero en el mundo. Hombres y mujeres que salieron por fe, sin tener un sostén de nadie. Y el Señor los sostuvo. De estas podríamos contar millones de experiencias. Hay libros escritos acerca de hombres y mujeres que salieron a la obra misionera por fe, creyendo que Dios iba a proveer. Y Dios les proveyó. Porque no hay nadie que sirva al Señor que el Señor le esté debiendo alguna cuenta. Así que esto es, cuando vivimos por fe y cuando le servimos al Señor por fe, suceden cosas maravillosas en el servicio. Y vemos la provisión de parte de Dios. Claro, si no tenemos ninguna acción, ningún ministerio y nuestros dones no están puestos al servicio del Rey, nos estamos perdiendo una gran parte de crecer en la fe. Cuando servimos, ministramos y hacemos cosas para Dios, podríamos poner ejemplos de lo que es las finanzas personales. ¿Cuántas veces? Conozco un hombre que compraba su primer vehículo, pero apareció una necesidad misionera y vendió su primer vehículo para darla a esa obra misionera. Ese hombre está con el Señor, fue uno de los hombres que Dios bendijo con riquezas enormes y bendijo al pueblo de Dios. Y tenemos lugares de campamento como en la Lucira del Mar, fruto de ese hombre que donó su primer vehículo a la obra misionera. Y el Señor lo bendijo muchísimo para bendecir. Y siguió bendiciendo. Así que no dejemos de crecer en la fe haciendo cosas que parecerían imposibles, sirviendo al Señor en cosas que de pronto Dios es el Señor de la obra y Él provee. Y cuando provee genera una expectativa y una alegría tan grande en tu corazón que tu fe y la mía crecen. Así que sirvamos al Señor, sigamos sirviendo al Señor y hagamos planes y proyectos, aunque no estén los fondos, pero si son del Señor van a haber los fondos, como tantas veces lo hemos visto a medida que servimos al Señor. Bien. Generalmente en la vida de fe tenés preguntas sin respuesta. Seguramente te han pasado cosas que habiendo creído que Dios tenía el poder para dar la vuelta, no las dio. Quiero decirte que yo también tengo preguntas sin respuesta. Cuando mi hermano tenía 36 años y un aneurisma se cayó y después de 60 días falleció, yo no tengo respuesta por qué el Señor se lo llevó a mi hermano de 36 años, con 2 criaturas. No tengo respuesta. Tampoco tengo respuesta para un hecho que sucedió en el año 53. Una Biblia llevada a una población pobre del Chaco salteño fue dejada allí por un contrabandista que huía de la policía y como le molestaba, la dejó como pago al cantinero de ese poblado
que se llamaba Ternera Atada. Allí quedó la Biblia y el cantinero, don Matorras, empezó a leerla. Y la Biblia transformó esa cantina en una iglesia. La historia es larga, pero tengo que resumirla para llegar al corazón de esto. Esta gente se vinculó con gente en Orán, que era la población importante más cercana, y allí conocieron más del Señor. Cuando algún misionero de Orán fue a esta población, varias poblaciones del Chaco salteño, se encontraron con iglesias funcionando. ¿De dónde? ¿Quién les había dicho? La Biblia. Puramente habían hecho lo que la Biblia dice. Y cientos de personas y miles de personas se convirtieron por una Biblia que dejó un contrabandista en una población en el Chaco salteño. Pero sigo. El hijo del cantinero, don Cirilo Matorras, tuvo un llamado claramente del Señor y se fue a preparar a la escuela bíblica en Villa María, Córdoba. Y se fue a preparar. ¿Para qué? Para ser el primer pastor y misionero desde su gente. Cirilo Matorras fue 3 años al instituto bíblico y se preparó. Y había vuelto recién, se estaba instalando y una víbora, yarará, lo pica. Y el veneno inoculado, no había en ese momento algo para contrarrestarlo. Cuando llegó al hospital era demasiado tarde. Y Cirilo Matorras se murió. No tengo respuesta. Se estaba preparando para servir, era el mejor preparado en ese lugar. No tengo respuestas. Quién sabe, yo no puedo responder las tuyas. Pero el Señor responde de esta manera al profeta y le dice: mira, quiero que sepas que mis caminos no son los de ustedes, ni mis pensamientos son los de ustedes. Así como está el cielo, la distancia del cielo a la tierra son mis pensamientos, son mis caminos. No lo vas a entender. Dice Dios, si yo te explicara aún mis pensamientos y mis caminos, no lo entenderías. No tendríamos la capacidad para entenderlo a Dios. Por algo la palabra dice que las cosas reveladas son para nosotros y nuestros hijos, y hay mucho no revelado. Por eso es Dios. Se guarda muchas cosas que no dice ni responde. Pero nuestro Dios ha dicho, y esto, todas sus promesas son en Él sí y amén. ¿Sabes cuál es la promesa? Yo estaré contigo todos los días. Yo estaré contigo. Y Señor, pero yo estaré contigo. Así que si hay preguntas que no tuviste respuestas, todas las tuvimos y todas las tenemos. Pero no por eso bajamos y dejamos de tener fe en el Dios Todopoderoso. Porque ¿sabes una cosa? Que en todas las pruebas Él está con vos. Que en todas las pruebas Él está conmigo. Y no tengo ninguna duda, porque esa es su promesa. No me dio otra. No me dio una mejor noticia que esta para esta mañana y para decirte a vos. Pero ¿sabes una cosa? El Señor estará con vos hasta el último día. Porque en la casa de mi Padre moraré por largos días. Amén. Amén. Congregación, amén. Amén. Esto es la respuesta de parte de Dios. Los músicos, por favor, vengan.
compartiendo el tiempo de oración con mis hermanos a favor de Marcelo durante estos últimos tiempos, mañana y tarde, yo he aprendido a orar de distintas maneras. Yo he escuchado personas que han ido creciendo en su fe a través de la oración. Es evidente que el Señor nos tiene en esta prueba orando insistentemente. ¿Cuál será su respuesta? Yo no la tengo. El Señor sabe. Él sigue siendo el Todopoderoso. Él sigue siendo el Todopoderoso y tiene autoridad. Pero siguen siendo sus caminos diferentes e inentendibles y sus pensamientos imposibles de entender. Pero el Señor ha prometido que estará con nosotros todos los días hasta el fin. Y esa es la promesa segura. Eso no va a fallar y eso no va a cambiar. Dios quiera que te sirvan algunos de estos pensamientos y puedas confiar en este Dios que vamos a cantarle ahora, que está puesto sobre todo y sobre todos.